Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Entrevista en los Escudos. En esta ocasión traemos a un personaje que conocen mucho, sobre todo por su obra artística. Hablamos con Manuel Ruibal. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Precisamente hace unos días teníamos también el placer de hablar con usted en el Centro Cultural Nova Caixa Galicia, donde está exponiendo ahora a Fauna de Ruibal. Sí, esa es la última obra mía que estuve haciendo durante unos años y se expuso ahora ahí por primera vez. Por primera vez me refiero a una exposición así un poquito grande, ¿no? Porque así cosas colectivas y obras en sitio más pequeño ya se expuso alguna cosa. Pero vamos, una exposición así de este tipo es la primera vez que hago estéticamente esta obra de la fauna. Nos encontramos en todas esas imágenes, bueno, todo tipo de animales, bueno, tigres, aquí hay de todas maneras... los serpientes... Sí, todo. Yo llevo hecho 200 y pico de obras, aquí hay medio centenar de ellas, y bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay algún animal que es, digamos, está repetitivo, hecho en distintas versiones, pero hay otras muchas obras que están sin exponer que, bueno, que serían interesantes, pero no había sitio para tanta obra. Hay obra muy grande, hay dibujos y pintura de 4 metros, 5 metros, hay algún dibujo de 44 metros, mira, cosa loca, ¿no?, para poder exponer en un sitio, ¿no? Pero bueno, se expuso aquello que había cabida para él, y son los que están ahí, medio centenar de ellos, ya se puede ver un poquito la última etapa mía de la pintura de Manolo Ruibal. Todas esas obras, algunas son de particulares, ¿verdad? O sea, sí, imagino que no habrá sido fácil recopilarlas. Hay unas, creo que son 5 o 6 obras son de particulares. Las otras, esto es obra mía de mi propiedad, porque bueno, ahora es como estamos en tiempo de poco dinero, era complicadísimo andar a buscar obra por las colecciones adelante. Por eso pasó cuando expuse la última obra mía, que era antológica en Madrid, que había 170 obras, y allí sí había 50 obras mías y 130 particulares. Eso fue un follón de gastos y tal. Claro. Ahora estamos en una época, como sabemos, muy... De recortes. De recortes. También en el arte. En el arte también. Y entonces pues se pidieron 5 piezas, creo que son prestadas, son muy significativas, y la otra obra es toda mía. No es solamente pintura lo que nos encontramos allí, también hay alguna escultura. Y hay pintura. Y dentro de la pintura diferentes técnicas. Hay pintura, hay dibujo y escultura. Hay escultura en bronce, hay luego después de arcilla mixta autococción, que luego va policromada. Y esas son las serpientes que mucha gente le tiene miedo, ¿no? Y después hay mucha pintura, hay acrílico, hay pastel, y a veces hay otros tipos de pintura que yo hago, pintura mixta, ¿no? O sea, una técnica mixta de diferentes técnicas, de diferentes colores, bueno, digamos, un poquito en búsqueda de investigación de materiales, donde me puede proporcionar llevar a cabo la obra que yo deseo que vaya arriba. Me imagino que habrá sido difícil seleccionar, bueno, aparte ya de por el espacio, también por las propias obras, seleccionar 50 de 200 y pico que comentaba usted que componen prácticamente esa colección. Sí, bueno, sí, fue Antón Castro y mi hija preciosa que fueron los que hicieron el montaje todo y fueron los que seleccionaron la obra. Yo creo que acertaron porque ese espacio es grande, pero no es fácil colocar la obra. Yo no es la primera vez que expongo ahí, ¿no? Es la segunda que expongo a nivel individual, ¿no? Colectivamente ya expuse más veces. Es una sala un poco muy hermosa, muy bonita, pero un poquito complicado. Pero bueno, hay que darle muchas vueltas antes para llevarla a cabo, y aquellos cuadros que pueden cuadrar bien en cada rincón. Hay unos rincones que son muy redondos, muy bonitos, pero depende de qué cuadro metas ahí, y a veces haces un montaje de un lado y en el otro a lo mejor un cuadro solo que tenga 4 metros necesita ir solo, no puede estar acompañado de nada porque se come todo lo que tenga al lado, ¿no? Y en ese aspecto sí lleva un poquito de trabajo, pero bueno,
fueron expertos que lo hicieron. Las paredes son de piedra y algunas sí, también. Le hemos respetado, porque la piedra gana mucho, ¿no? Tiene un propio poder, y entonces en la piedra no hemos puesto más que un par de piezas muy disimuladas, y lo demás quedó todo libre, porque la piedra, como acabo de decir, tiene una fuerza individualmente ya ella, por sí misma, y para que no la interrumpa, que quede sola, ¿no? El espacio es muy bonito. Me gusta lo que señalaba antes, destacar que dentro de esta colección hay unas obras de dimensiones que se nos escapan, ¿no? A veces. Sí, muy grandes. ¿Por qué necesita todo ese espacio? Sí, necesito, en obra pequeña no me apaño yo. No sé bien. si es una necesidad realmente. Sí, bueno, esta es una historia, ¿no? Hace años, yo la obra que hacía, bueno, yo pinto desde que tenía 12 años, que queda claro también, sí. Es mucho tiempo, ¿verdad? Con 70 que tengo ahora, y hacía obra pequeña, generalmente obra pequeña, y ya después ya tenía mis añitos, seguía haciendo obra pequeña, mediana, pero fui viendo que otros pintores hacían cuadros muy grandes, y cuando exponía colectivamente con ellos, los míos parecían sellos, ¿no? Parecían cuadritos, pasaban desapercibidos, y entonces, y era gente joven, mucha de ella del grupo Atlántica. Sí, Yo también, del que usted también sí, perteneció. también expuse con ellos, 2 o 3 veces expuse con ellos. Y entonces ese fue el motivo de que empecé yo a hacer obra grande. Pero después yo quizá me pasara, porque haber hecho obra de 44 metros, 20 metros, 15 metros, 10 metros, hay algunas más grandes que son de 4 metros, 4 y medio, lo hablábamos antes por el espacio, ¿no? Sí. Pero bueno, hay otras que no se han expuesto que son de unas dimensiones. Sí, dimensiones inmensas, están enrolladas ahí. ¿Se pueden exponer en algún momento? En algún momento, en algún sitio sí que, como esta exposición va a ser itinerante, se piensa exponer en varios sitios, ¿no? Fuera de España incluso. Y algunas están sin confirmar, algunas otras ya están confirmadas. Y hay algunos espacios que sí que puede ir a una obra bastante grande, ¿no? De 10 metros, 11 metros. Pero generalmente la obra mediana es la que va a entrar así en los sitios más normales. Esa grande sea para sitios excepcionales, ¿no? Lo hizo un poco de loco, mira qué realista soy yo en la vida, ¿no? Bueno, las cosas hay que hacerlas a lo grande, ¿no? Sí, un poco de loco, sí, no he tenido remedio. Sí. Después me gustaba lo que comentaba durante la inauguración de esa exposición, que un poco se había basado, ¿no? En sus recuerdos de infancia. En sus propias vivencias, pero aunque los animales que nos encontramos aquí son serpientes, son tigres, recordaba, bueno, los animales de los que se rodeó usted, que no, evidentemente no debían ser tigres. Ni serpientes tampoco, eso ya es otra cosa aparte. Yo lo que sí, que como de niño pequeño, que viví con los animales, porque nací en una aldea, me crié en una aldea hasta los 17 años, y entonces conozco, bueno, ese mundo. Yo ya tenía muchos dibujos hechos de aquella época, pero los he roto todos porque me parecían flojos. Uno va evolucionando la vida y a veces se confunde muchísimo, porque el pintor, el artista que investiga, inevitablemente comete equivocaciones, ¿no? Y entonces me hubiera gustado ahora tener algunos dibujos cuando yo tenía 12, 15 años. ¿No se conserva ninguno? No, de 20 años para acá. Cuando yo tenía 20 años, que vivía en Madrid, sí, se ha conseguido una obra que no está aquí ninguna de ellas. Desde que usted cumplió los 20 años, entiendo. Sí, claro, de aquella vivía yo en Madrid, ¿no? Y cuando hice la antológica de Madrid sí que apareció una obra de esa edad, cuando yo vivía en Madrid con 20 años, 21, 22, 23, bueno. Y entonces esto viene a ser de que de que no tenga obra ninguna de atrás, de ser un poco autocrítico conmigo, a veces excesivamente ortodoxo. Y hubiera sido bueno que hubiera un dibujo mío antiguo para que se viera por dónde empecé yo. Claro, no cabe duda que eran dibujos flojos, pero alguno es posible que tuviera gracia de cómo los hacía, porque los hacía en papel de estraza, con carboncillo, pero carboncillo de la lareira, del fuego, no carboncillo comprado en la tienda, ¿no? Un valor sobre todo sentimental. Sí, sentimental, ¿no? Y que hubiera alguno de esos, pues tendría su gracia, ¿no? Para que la gente viera por dónde empecé, por dónde puede empezar un artista de niño pequeño, que tienes todo en contra, ¿no? Porque a nivel familiar como a nivel vecinal, en aquella época pintar eso era una cosa bastante rara, y además
no era positivo. ¿Qué vas a hacer con esto? Con esto no se come. Eso era una cosa muy... lo tengo en los oídos aún. Que era una sensación de que les decían que estaba perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, ¿no? Y luchar contra eso, ahora cuando lo pienso, me da la risa y me da un poco de sentimiento, ¿no? Porque fui valiente romper con el medio mío y marcharme con 17 años para Madrid y llegar a ser pintor. Ya nunca hice otra cosa más que ser pintor. Un poco por ahí quería ir indagando para ir hacia las raíces. El apoyo de su familia entiendo ahora que no lo tenía. No lo Cuando tenía. empezaba a pintar en ese papel de estraza, no sé si en la cocina de su casa, Sí, la lareira, la mesa, imagino que ¿no? la familia se quedaría sorprendido. El niño nos ha salido pintor. Sí, no, ellos no, mi familia era una familia muy humilde y inculta, campesinos, y no sabían lo que era el mundo de la pintura. Tampoco yo lo sabía lo que era el mundo de la pintura. Es que ya no había Es autodidacta. Claro, no había medio de comunicación como hay hoy. Hoy hay medio de comunicación donde puedes ver todo desde el principio al final, bueno, pero de aquella no había nada de eso. Y entonces, pero yo sabía que quería ser pintor. Bueno, había visto en el colegio pintura, el libro de texto, ¿no? Pero en una aldea el libro de texto, pues lo vías en blanco y negro, y vías a los clásicos siempre. No es como hoy que puedes ver los pintores, le das un botón y puedes estar viendo una exposición pues en Nueva York, en Pekín, en Madrid o donde sea. Es muy distinto, todo eso fue un cambio grande, ¿no? El niño hoy ya tiene unas posibilidades. Lo mío fue una cosa así rarísima y todos que me conocen saben que fue así más o menos, ¿no? De lo que estoy yo hablando de su infancia un poco difícil. Pero a lo mejor fue bueno que fuera así, no lo sé. Si tuvieran unos padres muy rígidos, a lo mejor me hubieran hecho ser albañil, carpintero o fontanero o cualquier otra profesión, que era lo realmente. Todos mis amigos de mi aldea, salvo una excepción, que tenían un médico, un ingeniero, porque era de familia más pudiente, y tuvieron ocasión de hacer una carrera universitaria. Yo por ese lado no tenía nada que hacer, pero me dio por la pintura, mire por dónde. Qué suerte hemos tenido. Sí, yo de esa tenacidad que tuvo, sí. que tuvo usted. ¿Tuvo algún apoyo en esos primeros años? ¿Algún profesor, quizá? ¿Alguien que le animase? ¿Por qué decidió ir a Madrid, que después fue una etapa tan bonita en su...? Bueno, yo en esa época tuve la suerte que mi madre era analfabeta y la manía de ella que tanto mi hermano como yo, mi hermano vive en Brasil, fuéramos a la escuela y fuimos a la escuela donde de aquella época, si digo que tengo 70 años, mirando para atrás ya se puede imaginar pero es curioso que en la zona mía, que es Porranes, Barro, de mi época no hay ningún analfabeto, todos iban a la escuela ya. Lo que ocurre es que no iban a la escuela como hoy hasta los 16 años, a los 14 ya se iban con las vacas o se iban a aprender albañil, fontanero, de cualquier otro oficio, y salvo una excepción de alguna, como dije antes, de alguna familia pudiente que podía mandar a su hijo al instituto y luego del instituto a la universidad, etc. Pero yo no tenía esa oportunidad y no sé si me pierdo un poco en el tinglado. Y nos hemos perdido un poco de lo que era, ¿por qué decidía usted elegir los animales? De los animales, eso es. Me fui ya por otro camino ya distinto. Bueno, me tienen que perdonar. Al contrario. Pues la elección esa de ver yo los animales es cuando yo empecé a dibujar todo ese tipo que me rodeaba. También dibujaba gente, caricatura, gente a lo mejor con cara apropiada para hacer una caricatura, también lo hacía. Luego después, otra faceta de los animales a posterior, que a la que está expuesto ahora en el García Borbón en Vigo, eso ya fue por influencia de ver muchos reportajes en la televisión. En la 2, como usted sabe, a las 4 de la tarde, me tumbaba en el sofá y veía, pero no hacía ningún apunte, me quedaba grabado todo y luego trabajaba en el estudio, porque si hago apuntes me agarro mucho y luego termina siendo una cosa muy clasicona y no tengo la referencia y luego tener la libertad por separado para yo poder realizar la obra que yo quiero, porque tampoco quiero hacer aunque a veces me sale alguno un poquito real, generalmente lo que quiero hacer es una interpretación de animales, no una fauna realista.